Y lo que pasaba en Europa se iba para América Latina, y lo que pasa en América Latina termina también llegando a Europa. En Argentina ahora mismo están hablando del tarifazo, que es la expresión gráfica de que te dan con las tarifas en la cabeza hasta que te la rompen. Macri, el amigo de los gobernantes europeos encorbatados, logró que el país entrara en crisis económica en 2018. La derecha, que siempre hizo de la lucha contra la inflación su estandarte, ha llevado al 47,6% en la subida de los precios en el país. El peso fuerte prometido en campaña se ha traducido en una enorme depreciación de la moneda, y los gritos desesperados de que Argentina mantendría la soberanía se ha traducido en la petición, con visos incluso de irregularidad, de un rescate de 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Como ocurre siempre cuando los latinoamericanos le venden sus países al Fondo Monetario, los préstamos vienen con tarifazos en la cabeza de los pobres, es decir, con subidas bruscas de bienes básicos que son los que consumen las mayorías del país. Macri, el amigo de la derecha europea, ha traído, pese a sus promesas, nuevos aumentos en los precios del transporte público, el 38% respecto del precio actual. La tarifa de la luz ha subido el 55% en la ciudad y provincia de Buenos Aires y el 35% en el conjunto de la nación. Y sumadle el gas, el pan, la fruta, la carne, los libros. Ay, este domingo se fue la luz en toda la Argentina durante 10 horas. Estaba allí y pensé que me iba a quedar en el país. Llovía, todo apagado, los semáforos no funcionaban y el aeropuerto, claro, el aeropuerto pues se convertía en un caos. No funcionaban los trenes, no funcionaba el metro. Ay, la derecha argentina, siempre conectada con los capitales internacionales y, por supuesto, y con cuentas bancarias, por lo general en paraísos fiscales, siempre recorta inversiones en los bienes públicos. Y entonces, después de esos recortes, como ocurre en España o en Italia o en Francia, pues descarrilan los trenes, se llenan las listas de espera de los hospitales, los pobres empiezan a mirar en los cubos de basura, los universitarios no pueden seguir siendo universitarios y las mujeres, la mayoría, se empobrecen. Y en Argentina se va la luz 10 horas. No en la Venezuela de Maduro, en la Argentina de Macri. Con Cristina Fernández de Kirchner pusieron 2 satélites en órbita y Macri va y funde los fusibles del país. Eso sí, hace unas campañas electorales como de Hollywood. Y los pobres, incluso deslumbrados, le votan. Incluso algún peronista, escorado hacia la extrema derecha, se va con él. Ser peronista en Argentina hoy significa 2 cosas. Una, tan vacía que no significa nada. Ser peronista es como ser argentino o latinoamericano, no sé, o hablar español, o vivir en Buenos Aires. Es algo tan desvaído que no sabe a nada porque puede saber a cualquier cosa. Pero ser peronista también puede tener sentido si se mira en la familia kirchnerista. Hoy, ser peronista es estar en el kirchnerismo. Esa intuición de estar con las mayorías, de no querer plegarse a ningún poder extranjero, de defender los valores republicanos que convierten a la nación en un espacio de dignidad. Ser argentino, ser peronista, ser kirchnerista es defender tu escuela pública, es defender tu hospital público, es defender ese país que no dejaba a nadie detrás. En las elecciones en Argentina se presenta Macri, un ineficiente político que ha empobrecido al país y le ha quitado ese toque que tenía. Hace fórmula con Pichetto, un antiguo peronista conservador que tiene tantos carnets como le pide a su oportunismo y tan poca patria como la derecha argentina ha solido no tener. Enfrente, Cristina como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente, con una tarea que no es fácil, rescatar lo mejor de lo que se construyó y aprender de todos los errores, aprender de verdad. Con Macri, la metáfora de que se ha ido la luz 10 horas es demasiado evidente. Ese señor se ha convertido en un gafe, un yeta, un mufa. A Argentina le toca recuperar su futuro y va a encender la luz en el continente porque toca relevo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
En los tiempos de las cuevas, encontrar vivienda era mucho más fácil que ahora. Y mira que dice Naciones Unidas que la vivienda es un derecho humano. En aquella época de las cavernas no había fondos buitre, que son a los buitre como el modus operandi al modus. Es decir, como algunos medios a la comunicación, vamos. Hace unos años, cuando estalló la crisis económica, a esos medios obedientes con el poder les encantaba buscar culpables, chivos expiatorios que se dice, a quienes responsabilizar de aquella catástrofe financiera. Y los encontraron, ¿eh? ¿Dónde? Pues en esa gente humilde que había vivido por encima de sus posibilidades. Vamos, que se habían permitido el lujo de querer vivir dignamente, porque eso de coches caros y viviendas con áticos, esos son otros. Por supuesto, eximieron de cualquier responsabilidad pues a esos, a los bancos, a sus jefes, a los amigos de sus jefes, a las grandes empresas que se habían lucrado durante años como si hubiera un mañana. En fin, que si puedes echar la culpa a otros, ¿por qué te vas a comer tú el marrón? Mejor echa la culpa a esos que solo votan cada 4 años, o a veces ni siquiera eso. También recibieron lo suyo las políticas de izquierda por su mala gestión del dinero público. Vamos, que unos cuantos se robaron las cajas, las pensiones, los hospitales. Es el mercado, idiotas. ¿A quién se le ocurre gastar tanto en tonterías como educación, sanidad o pensiones, pudiéndoselo llevar el amiguete de turno, como hoy en Argentina? Claro, tú bajas las tarifas de luz, privatizas y luego se va la luz para todo el país. ¿Y qué decir aquí de los ninis? Menuda pandilla, parasitando en la casa de sus padres hasta más allá de los 30 años, malditos jovencitos. Cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Qué fácil es acusar a las nuevas generaciones de vagas y de pasotas sin buscar las causas del problema. Unas causas que tienen nombre y apellido, Partido Popular y a veces la colaboración del Partido Socialista. En aquellos años miles de jóvenes se quedaron sin poder acceder a la universidad debido a los enormes recortes. Subidas abusivas de tasas, recorte de becas, eran el orden del día cotidiano en la universidad. Una universidad que empezó a convertirse en un cortijo otra vez, solo para las élites. Y conozco estudiantes, recuerdo, que reunieron dinero como podían para ayudar en la matrícula a alguna compañera o compañero. Desde el poder, la meritocracia dejó paso a la eurocracia y gentes como Pablo Casado fueron los únicos que pudieron engordar su currículum académico con másters o en Harvard. Si a todo esto le unimos el crecimiento del paro, pues tenemos la tormenta perfecta. Vamos, que el desempleo se cebó principalmente sobre los menores de 35 años, llegando a superar la barrera del 50% de parados, 1 de cada 2. Los únicos que pudieron salir de casa fueron aquellos que se marcharon de España, porque fuera cobraban lo mismo de camarero que aquí de ingenieros o abogados. Este es Pepe. Tanto gusto. Yo es que he venido a... No hace falta que lo diga. Eh. Usted ha venido como todos, huyendo del paraíso español. Bueno, ya. Y de paso llevarse los marcos que pueda. Y esos mismos que buscaban culpables, hoy lanzan las campanas al vuelo diciendo que Rajoy nos había sacado de la crisis. Una mentira casi tan grande como insistir en que Rato fue el responsable del milagro económico español. ¡Qué milagro! La especulación, el ladrillo, las privatizaciones, el saqueo cotidiano. Hoy día, a una falta de empleo endémica, hay que sumar la precariedad que facilitaron las reformas laborales del PSOE y del PP. ¿Que buscaban qué? Pues despedir barato, fomentar la temporalidad, contratos parciales. Es decir, que en el intercambio y en el equilibrio entre capital y trabajo, pues que el trabajo cayera y el capital subiera. Vamos, comprar un piso se convirtió en una misión imposible que nos sigue hasta hoy. Porque tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los bancos endurecieron al máximo las cláusulas de sus hipotecas. ¿Resultado? Pues que te vas debajo de un puente, buscas alquiler, te quedas en casa de tus padres. ¿Alquiler? Uy, ¿alquiler en España? Y claro, en un país sin Estado social, con mucha idea de vivir en el día a día, pues los españoles, ¿dónde se refugiaron económicamente? Pues comprando la vivienda, y ahí fueron los ahorros de todo el país. Los derechos sociales no existían, la idea de un alquiler social no estaba en el horizonte. Y claro, eso de que la vivienda era un derecho humano en un país que era una dictadura, no, eso se dejaba para los neandertales europeos. Así se entiende que hoy los bancos, en el momento de crisis,
¿Dónde fueron a robar? Pues a donde estaban los ahorros del país. Y hoy resulta que los bancos, claro, poseen la mayoría de las viviendas vacías. En España hay gente que se lucra con los derechos humanos de los españoles. Bueno, en España, pero eso no implica que sean españoles, porque algunos son españoles, pero otros fondos buitre, como decíamos al comienzo. Eso sí, los constitucionalistas están a favor de estas mamandurrias. En apenas 3 años, el precio del alquiler ha subido un 21,7% en las grandes ciudades de España. Desde 2015 ha ido subiendo mes a mes, sin parar, hasta llegar a cifras escandalosas. El precio medio del alquiler a día de hoy en Madrid llega casi a los 2.000 euros. En Barcelona, 1.770. En Palma de Mallorca, 1.460. Teniendo en cuenta que el salario más habitual en España está alrededor de los 1.000 euros, pues claro, una ruina total. Y ya de la luz y el gas, vamos, ni hablamos, aunque sean necesarios para que la vivienda sea habitable y sea considerada por Naciones Unidas como una vivienda digna. Vamos allá. El alquiler se come en España más sueldo que en cualquier otro país de la OCDE. Muchos ciudadanos tienen que dedicar el 40% o más de los ingresos disponibles a vivienda. Claro, o sea, uno solo se va a la mitad de sueldo en simplemente tener un techo. Claro, o comes o pagas el techo. Y si pagas el techo no te calientas. Y si te calientas no tienes ocio. En fin, un sin Dios. Un sin Dios provocado por una política especulativa, impulsada, ya digo, por el Partido Popular y mantenida desgraciadamente por el Partido Socialista. Miles de viviendas son ahora propiedad de fondos buitres que maltratan a sus inquilinos y les expulsan cuando quieren. Tienen tiempo y tienen a bufetes de abogados que les apoyan. Y en Bruselas, ¿con quién van a estar? ¿Contigo, desahuciado, desgraciado? No, hombre, no. Van a estar con estos ricachones que al final son los que reparten sus miguitas en esta gentuza. Patriotas como Ana Botella vendieron a estos fondos buitre 1.860 viviendas sociales al módico precio de 128 millones. ¿Y sabéis cuándo estaban en el mercado? No en 128, en 660 millones. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Claro. Tómate otro cup of café con leche. Y si vives en un sitio turístico, olvídate, La gente que trabaja cuidando a los turistas en bares y en hoteles no puede ni pagar una habitación en esas ciudades por culpa de una inflación suicidia. Pasa en las Baleares, pasa en las Islas Canarias. Por poner un ejemplo, en zonas como el centro de Madrid, los turistas representan cerca del 50% de la población. Y lo más grave es que muchos de esos pisos habitados por los turistas no tienen licencia. Airbnb es a la economía colaborativa lo que un mercenario borracho a la paz. ¿Cómo se podría solucionar todo esto? Pues sencillo, aplicando la Constitución. ¿Que tienes enfrente poderosos? Claro. Pero si no le haces frente a los poderosos, lo que tienes es un pueblo hambreado y un pueblo que está teniendo dificultades para llegar a fin de mes solamente porque la vivienda se come la posibilidad de sobrevivir. Claro, se trata de hacer realidad 2 articulitos de esa Constitución que muchos quieren olvidar. Les gusta solamente para darte con ella en la cabeza. Pero el artículo 47 reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Y por eso hace falta luz y gas en esas viviendas. Y el 128 habla de la riqueza de nuestro país en sus distintas formas. Una riqueza que dice que sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, al interés de todas nosotras y nosotros. Es tan complicado entenderlo. Los ayuntamientos tienen la obligación de crear más vivienda pública y tienen la obligación de limitar el uso turístico. Al igual que a las comunidades autónomas, que también tienen que dar soluciones a los desahucios y potenciar ayudas al alquiler a todos los sectores vulnerables de la sociedad. Si es una cuestión de sensibilidad con tu gente. Y no hay que olvidarse que el Estado debiera reformar de manera valiente la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, en todas las cosas lo que podría hacer era regular los precios del alquiler en zonas donde las subidas son una atraco a mano armada. No puede haber alquileres de 1.000 pavos, no puede ser. Se están vendiendo cuevas oscuras, sin ningún tipo de salubridad, y que la gente tiene que aceptarlo porque si no, no puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar, no puede vivir. En fin, las izquierdas en la anterior legislatura pactaron estas cosas. ¿Pero qué ha pasado? Pues que se olvidan el baúl de los compromisos incumplidos de los socialistas. ¿Por qué creéis que hay tanta presión para que el Partido Socialista pacte un gobierno con Ciudadanos? ¿Para que todas estas cosas beneficien a los de abajo, a los desahuciados? No, hombre, no. Porque estas cosas solamente se cambian con coraje. Y el Partido Socialista lo que está buscando es la excusita perfecta para decir, ¡ay, no puedo! Porque es que estoy gobernando con Ciudadanos. Ahí tienes, a Unidas Podemos, atrévete. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que para cambiar las cosas te tienen que doler.
Si las cosas no te duelen, pues no quieres cambiarlas. Y hay gente que a los pobres les gustan solamente los concursos de fotos, pero dolerles no les duelen. Y al final, ni los que tienen casa siquiera recuerdan lo que les costó. Y los que no tienen casa tampoco se atreven a aceptar que son unos sin techo. Unos por un lado creyéndose clase media y otros sabiendo que para ser ricos, en fin, lo tienen que sacar pues, de lo de todos nosotros. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos. Pues igual se están abriendo ventanas en América Latina. Cada vez sabemos más del complot del que fue víctima el expresidente Lula da Silva. Y si se demuestra lo que era un gran convencimiento colectivo de que se había vulnerado el Estado de Derecho, si cambia eso puede arrastrar prácticamente a todo el continente. Los grandes medios brasileños no estuvieron informando sobre el caso Lava Jato, sino trabajando para que ese caso, significara lo que finalmente significó. Las cloacas de la comunicación, y ahí estaban, y con ellas hemos topado. Pedro Vireguer, director de Nodal, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches para ustedes. Un gusto conversar contigo, Juan Carlos, como todos los lunes. ¿Sabemos algo más de esta conspiración? Sí, lentamente, pero de manera segura, el portal de noticias de Intercept, que tiene su versión en inglés en Estados Unidos y en Brasil, va suministrando más información y en esta semana han pasado muchas cosas. Y de hecho está muy claro que el ministro de Justicia actual, en su momento juez Sergio Moro, y los fiscales, aquellos que debían llevar adelante la acusación en contra de Lula da Silva, estaban trabajando de manera conjunta, además con los medios de comunicación. Ajá, o sea que la siguiente pata que se ha armado es, como ocurría aquí, que no solamente eran jueces con intereses políticos, sino que además estaban en connivencia con los medios de comunicación, que eran los que construían, ¿no?, los casos. Es tal cual como vos lo decís, construían los casos, y de hecho el director del portal de noticias, Glenn Greenwald, dice justamente en una entrevista que publicamos en Nodal, que pueden leer en castellano en Nodal, cómo la red o Globo en realidad estaba de manera conjunta trabajando con el juez Sergio Moro para lograr la prisión de Lula. Pero Globo es de los medios de comunicación mainstream en Brasil. Sí, de los más poderosos, un poder que no sé siquiera si en el Reino de España o en la Argentina hay algo similar al poder que tiene O Globo en la televisión con su portal de noticias, su diario, aunque trabajan de manera diferente, trabajan de manera coordinada, y de hecho siempre se dice que los eventos políticos a la noche en Brasil se van adecuando a la telenovela que transmite la red O Globo, que llega a todo el país, tomando en cuenta que no hay medios de comunicación en manos del Estado, y que fue uno de los problemas que tuvo Lula da Silva al no tener un medio de comunicación del Estado que pudiera informar de manera diferente a lo que informaba Globo. Y de hecho Lula da Silva en una primera época pactó con el Globo justamente para lograr cierta tranquilidad y que no lo molestaran. Bueno, durante su tiempo lo logró. Ya. Oye, y supongo que un medio como The Intercept, que no es tan poderoso, estará recibiendo todo tipo de presiones. Sí, amenazas de todo tipo. Hay que su director, ya hace 14 años que vive en Brasil, que está en pareja con un diputado
del PSOE, de un partido de izquierda, por lo tanto no oculta su condición de homosexual, más bien todo lo contrario, y cuando te encontrás con un gobierno homofóbico y Bolsonaro, no es de extrañar que en las redes sociales apenas se divulgó la información, que hay que aclarar que el ministro de Justicia no niega, sino que dice que se obtuvieran de manera ilegal, pero no niega lo que ahí está de cómo trabajaban conjuntamente. En las redes sociales se planteó la expulsión, la deportación de Glenn Greenwald, muy fuerte, y eso refleja el momento que se vive hoy en Brasil. Ahora, Juan Carlos, la intervención de los medios de comunicación nueva, lo conocemos de hace tiempo, cuando Estados Unidos invadió Irak, le suministraba la información al New York Times para que el New York Times la publicara, y después desde el gobierno decían, ven lo que publica el New York Times, esta es la verdad. Claro. O sea, el poder político le transmite al poder mediático la información que quiere que se divulgue, esto la divulga con su página de verdad, de objetividad y de credibilidad, y después se le da al público, donde el gobierno dice, nosotros, comunicación. Estamos teniendo algún problema con la conexión, Pedro. Déjame que te pregunte brevemente por las elecciones en Guatemala. Ahora sí que ya... Parece que tenemos problemas con esta comunicación. Bueno, pues nada. Juan Carlos, sí. Yo perfectamente todo el tiempo, te estaba escuchando perfectamente todo el tiempo y te sigo escuchando perfectamente. Ahora se hemos recuperado. Cuéntanos corriendo qué ha pasado en las elecciones, qué pasa con las elecciones en Guatemala. Ayer hubo elecciones en Guatemala, 19 binomios que disputaban la presidencia, hay 2 que probablemente pasen a la segunda vuelta. La novedad tal vez es la aparición de una dirigente campesina indígena que según todos los datos está entrando en 4º lugar, incluso con representación parlamentaria, en uno de los estados fallidos, como se le dice, más importantes de América Latina. Pero como es un aliado de los Estados Unidos, hablamos bastante poco de Venezuela. Claro. De Guatemala, de perdón, Guatemala, sí. Me sale el fallido a mí. Sí. Oye, ¿se podía votar por vez primera desde Estados Unidos? Sí, por primera vez se puede votar también en el extranjero. Hay que tomar en cuenta que mucha gente de Centroamérica vive en Estados Unidos. Claro. Mucha gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Entonces esto fue una novedad, pero un país con altísimos niveles de corrupción, presidentes que han estado presos, presidentes acusados de corrupción y, como tantas otras veces, una gran riqueza cultural y económica y una mayoría de la población que vive empobrecida. Bueno, Pedro, oye, 2-0 el partido de fútbol de la Copa de América, 10 horas se va la luz en Argentina. ¿Va a ser verdad que Macri es un presidente gafe? Bueno, no sé si influye en la cuestión futbolística, pero es cierto que el apagón que ayer sacudió a la Argentina fue realmente muy importante, porque fue un apagón casi total en casi todo el país. Recordemos que la Argentina tiene más de 4.000 kilómetros de largo, ¿no?, de longitud. Afectó a Uruguay, afectó parte de Brasil. El gobierno dice que lo resolvió rápidamente, pero una falla como esta no se da todos los días, y acá hay problemas muy serios que yo no estoy en capacidad de evaluarlo desde el punto de vista de la ingeniería o de los problemas técnicos, pero sí desde la falta de reacción desde lo político. Yo, que estaba en un viaje relámpago en Buenos Aires, doy fe de que se fue la luz, y se fue la luz, y de repente el país se paralizó y, bueno, pues no parecía un país del siglo XXI. En fin, si hubiera sido Venezuela... Lo notable de Juan Carlos es que quienes están al frente del país siempre se han vendido como de gran capacidad técnica, a diferencia de los políticos populistas. Ellos siempre han alardeado de ser eximios en lo técnico, en la capacidad de gobernar, y después resulta que no lo son. Que no era verdad. En fin, Pedro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo para ustedes. Y no me dijiste quién es Lolo. Algún día me vas a contar quién es ese Lolo misterioso. Lolo es una persona que tiene la capacidad de, cuando le das a elegir entre dos botones, siempre escoge el menos oportuno para el momento histórico en el que estamos viviendo. Y en este momento, que invito a Lolo a que apriete un botón, si estuvieras aquí podrías verlo. Abrazos, Pedro. Un abrazo para ustedes. Lolo, tu momento de gloria. Más atascos, más contaminación. Soterrando la 5, daríamos este espacio a las zonas verdes, como en Madrid-Río. Madrid Central ha sido un fracaso. Necesitamos más transporte público y más aparcamientos disuasorios. Bajar el IBI al mínimo, ayudar a los comercios quitando tanta burocracia y construir viviendas para los jóvenes. No podemos seguir así. Entre todos, vamos a cambiar Madrid. Cuento contigo. Nuestro invitado tiene duendes que le hablan al oído y le hacen desobediente. Y por eso quizá cuenta con el mismo número de exposiciones que de citas en los tribunales. Seguramente hace un arte de esos que muerden. Pero para vender cuadros a fundaciones de bancos, pues siempre hay otros candidatos en otros muchos lugares. Él prefiere hurgar otros caminos. El arte que no interroga es como la belleza que no interroga. El pasado febrero, un juez de Berga le citó a declarar por un posible delito de profanación, por ofensa a los sentimientos religiosos. Ay, si Nietzsche levantara la cabeza y escribiera Así habló Zaratustra. Abogados cristianos le había denunciado por haber escrito la palabra pederastia con 242 hostias consagradas. 242, quizá es un número cabalístico que se nos escapa a los que no tenemos oído musical para la divinidad. Abel Azcona, bienvenido a La Frontera. Hola, gracias. ¿Qué pasa con tu arte? Que incomoda, ¿no? Que incomoda. Bueno, este proceso ha sido un proceso largo. Ajá. Se denunció en Pamplona hace ya muchos años, o sea, más del 2016. Se ganó el proceso judicial, un juez dijo que no había ningún delito de ningún tipo, pero ellos han vuelto a abrir otra vez el melón y otra vez estamos en el mismo problema. Pero esta vez yo decidí declararme desobediente y no ir al juzgado, que de ahí un poco también la complicación de la situación. Es decir, que lo que ha pasado es que ellos reiteran y tú dices, ya, no me toques las narices, ¿no? Ellos denuncian, bueno, primero denuncia el Arzobispado de Pamplona y Tudela, que eso es un dato importante porque ha sido la única vez en la historia que ha denunciado la Iglesia como tal. Es decir, fue la Iglesia... ¿Quién ha molestado a la Iglesia? Bueno, yo creo que al final yo entendí todo el proceso también como algo metafórico. Yo entendía que ellos tenían la capacidad de ver que era una metáfora, ¿no? Y... Es una metáfora que es correcta, es decir, que si un cura ejerce la pederastia es porque tiene, de alguna manera, está ungido por una misión trascendental que tiene que ver precisamente con dar la comunión, es decir, con convertir, ¿no?, el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pan y en ese vino, en un acto de redención de los pecados del ser humano. Y por tanto, si tú quieres señalar cómo se están travestiendo, es decir, cómo están disfrazándose, ¿no?, los curas para poder hacer esos actos de pederastia, a mí, por lo menos en mi pobre cabeza, cobra sentido utilizar el símbolo, es como haberlo hecho con 242 cálices, ¿no? Sería más o menos algo en la misma línea. También un poco como el tema de la comida, ¿no?, que dicen que las manos van al pan, ¿no? Entonces, al final, esas manos que manipulan cosas, es decir, que manipulan eso que es tan sagrado para ellos, son manos que luego tocan niños. Entonces, me parece que hablar de lo sagrado cuando... yo creo que se cae por sí solo. Luego también hay un proceso íntimo, muy íntimo mío personal, en el que yo volví a esas iglesias que yo ya había ido, ¿no? A mí me adoptó una familia católica navarra a los 7 años de edad y yo recibo esa educación católica que hay en Navarra, que está, pues, ya sabes que fuerte, el Opus Dei... O sea, recientemente a unos periodistas que han informado, ¿no?, de unas misas franquistas, la justicia ha caído sobre él, ¿no? De hecho, bueno, hubo un montón de misas de reparación, tuvimos más de 3.000 personas en las puertas de las exposiciones rezando y lanzando agua bendita, con cruces de madera, parecía la vuelta de la Inquisición. Cuando te cae agua bendita, ¿te quema? No sé. ¿No te quema? Al principio pensaba que era orín, o sea, imagínate, me echaban líquidos y no sabía qué era. Pero bueno, siempre he entendido todo esto como un proceso performativo y como todo parte de la pieza. Así que yo, he recibido muy cómodo todos estos ataques porque como si los hubieras contratado. Sí, es que es parte de la pieza, es decir, aunque la pieza sea un detonante al principio, donde yo voy a esas Eucaristías, donde yo comulgo y en vez de comulgar guardo lo que ellos llaman la hostia o el cuerpo de Dios, lo llaman ellos. Fuiste 242 veces a comulgar. Yo la casualidad que hice un proyecto anterior en el que hablábamos de abuso sexual en la cuna del Opus Dei y dio la casualidad que eran 242 casos.
Y con estos 242 casos decidí ir a comulgar, decidí volver a las misas que yo ya había asistido en esa educación ultracatólica y decidí la hostia, pues guardármela. O sea, ¿te tragaste 242 misas? Sí, 242. Tú eres como Robert De Niro, que sé que engordar 100 kilos para hacer un papel, engordas. Bueno, el performance también se trata de eso, ¿no? De poner el cuerpo un poco hasta el final. He hecho cosas que yo creo que son más dolorosas y más difíciles con mi cuerpo que... ¿Por ejemplo? Bueno, pues he estado 42 días prácticamente sin alimento, en un cuarto oscuro, haciendo una especie de recreación del tema de mi madre. Bueno, mi madre era una prostituta, heroinómana, y ella me abandonó al nacer porque ella intentó abortarme. Entonces, bueno, todo viene por ahí. Yo siempre digo que nací como objeto político, porque mi madre intentó abortarme hasta 3 veces en la cuna de Navarra del Opus Dei y no se le permitió. Entonces yo ya nací desde un empoderamiento. Digo que el mayor acto de amor que he tenido en mi vida ha sido los intentos de aborto de mi madre, y defiendo el aborto como la mayor medida de la protección a la infancia que existe. Y a partir de ahí... ¿Por qué? ¿Cómo es el argumento? Bueno, el argumento es que yo creo que si una mujer heroinómana vive en unas condiciones realmente de calle y complicadas, ese niño ya sabemos por dónde va a venir, le va a ir mal. Y que le va a ir mal. Entonces, evidentemente, considero que el aborto también debe ser una medida de protección. Pero la vida sí que es verdad que es un regalo, ¿no? Es decir, tú estás contento con vivir. Bueno, esto yo creo que sería subjetivo y podríamos debatir sobre ello. Podríamos yo debatir. vivo. Y ya sí, está. Lo que está claro es que cuando abortas ahí todavía no existe esa vida, ¿no? O sea, claro, eso está claro. El aborto es un derecho de la mujer, eso desde luego, claro. Y también debe ser un derecho del no nacido, y considero que yo en mi caso no debería haber nacido. Y esto que ahora tanto les escandaliza es como cuando pintaban figuras feas, ¿no? A comienzos del siglo XX, con la voluntad de que los cuadros de los vanguardistas nunca colgasen de las casas de los burgueses, ¿no? Y al final ahora esos cuadros supuestamente feos se convierten en cuadros que baten récords de subastas, ¿no? De dinero, ¿no? Y de alguna manera seguir en esa misma estela, ¿no? De un arte que alumbre ángulos no iluminados de la realidad. Yo creo que llevamos más de 100 años donde el arte político es el arte de vanguardia, el arte actual, y el arte contemporáneo debe ser crítico, social y político, debe ser empoderador, debe ser transformador y debe horrorizar. A mí que las personas me denuncien, me demanden, se manifiesten, considero que es parte de la propia creación y considero que eso es un regalo. Pasolini hablaba que provocar era un derecho y ser provocado es un placer. Pues eso es eso mismo. Considero que antes el arte debía ser bello, debía tener unos patrones, pero yo siempre he dicho que si querría pintar algo bello, pintaría limoneros, ¿no? Pero no me interesa. A mí me interesa que el espectador me odie, que el espectador se transforme, que el espectador me denuncie, porque considero que ahí está recibiendo ese a ver, ¿y este tipo de arte no se convierte en algo muy efímero? Sí, bueno, el performance es un arte efímero, el arte político es un arte efímero, pero considero que al final, cuando se ha hecho todo este proceso y ha habido 4.000 personas manifestándose, me he sentado en el tribunal ya más de 4 o 5 veces en este caso, yo considero que bueno, eso es parte de la historia. Al final también ha habido una parte de la historia en la que se ha demostrado que este país todavía sigue, pues bueno, en un momento posfranquista todavía, en el que lo apoya la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica persigue a la gente por sus ideas, y bueno, estamos yo creo en un retroceso. En los 80 considero que había más libertades en lo creativo, en lo artístico. Ahora los artistas estamos recibiendo una persecución plena, hay presos políticos en este país, hay ¿Tú crees que sois tan peligrosos los artistas ahora mismo o está más paranoico el poder? Está más paranoico el poder, pero sí el artista debe ser peligroso, porque yo considero que los políticos no lo están haciendo bien o no lo estáis haciendo bien. No sé si ahora te meto como político o no te meto, pero bueno, como ideario, yo te ¿no? meto a ti como artista. Como artista. Somos fugaces, efímeros. Y considero que como no se está haciendo bien, creo que el arte es una de las herramientas que se puede hacer detonante, se pueden cambiar mentalidades y se puede hacer política. Yo ahora, por ejemplo, voy a Latinoamérica, ahora que estabas comentando, justo voy a Argentina dentro de poco y presentamos un proyecto por toda Latinoamérica que se llama España os pide perdón. Y va a haber unos carteles gigantes en cada puerta de cada museo y las lonas gigantes con ese lema, ¿no? Entonces, al final considero que es una forma también de hacer política. Oye, y la consideración de qué lo hace arte y qué no lo hace arte. En el momento que hay un artista y el artista es un creador y él considera que ese proceso suyo es un proceso artístico, ya eso es arte en sí. Eso se ha dicho siempre así. Aunque carezca de relevancia, aunque... Sí. Yo considero que sí, no considero un todo vale, pero considero que al final el arte político debe ser así, el arte crítico debe ser así. Tampoco nos interesa a los artistas que se nos llamen artistas, a los actuales, ni me interesa a mí que alguien me venga y me evalúe. Algunos dicen que es una mierda, pues era una mierda. No tengo un problema de adjetivos calificativos. Déjame que te pregunte antes de seguir con esto. Planteas una defensa del arte efímero, en cambio tienes tu cuerpo lleno de arte fijado en tu piel.
bueno, es efímero, ¿no? Porque el cuerpo, algo más efímero que el cuerpo. Bueno, pero tiene la duración de tu propia existencia, claro, que es más duradero que lo que dura una performance, que si está vinculado a un hecho político, en cuanto el hecho político pasa, desaparece incluso la propia significación del hecho artístico y a no ser que quede algo que produce algún tipo de interrogación, ¿no? Que genera belleza porque se entiende o porque genera algún tipo de expresión estética, desaparece. En cambio, tú lo llevas marcado en la piel. Bueno, he considerado siempre que mi cuerpo debe ser utilizado hasta el final y, de hecho, siempre me empodero en la muerte y en el concepto de la muerte. Siempre hablo de que va a llegar un día muy pronto, más pronto que tarde, en el que va a haber una pieza artística con carga vital, ¿no? Que de eso hablaba el otro día en el Círculo de Bellas Artes presentando un proyecto que era la muerte del artista. Y considero que dentro de ese proceso de destrucción, construcción, reconstrucción, pues parte ha sido eso. Pero no hagas tonterías. ¿Cómo? ¿Qué son tonterías? Tonterías es llevar hasta sus últimas consecuencias. Eso no son tonterías, eso es un derecho que yo tengo. A mí me obligaron a nacer, ¿no? Pues ahora yo voy a decir cuándo voy a morir y cómo y dónde, y como acción política. No es ninguna tontería. Lo que pasa es que la propia fragilidad de la vida se convierte la convierte en algo terrible, pero también hermoso. Y salvaguardar la vida es una forma artística también de enfrentar, como bien dices, a este hecho de que estamos aquí sin que nadie nos pidiera permiso. Quiero decir que seguramente... ¿Ahora vas a defender la vida? Sí, yo es que defiendo mucho la vida. Sobre todo creo que es tan frágil. Vox dice lo mismo. Pero ellos defienden que están en la contra vida del antes de aborto. nacer, ¿no? Y es mentira porque están a favor de políticas de austeridad que le estropean la vida a mucha gente. Y si por ellos fueran... no sé si en concreto estos de Vox, pero los que se han referenciado históricamente en lo que se referencia a Vox, fusilaron a 200.000 españoles porque les sobraba, ¿no? Entonces, quiero decir que yo soy más de la vida que de la muerte, aunque entiendo que son dos partes absolutamente indisociables, ¿no? de la misma realidad. Pero solamente, de ahí te lo pregunto también, ¿no? ¿En qué medida un mundo feo como el que tenemos ahora nos invita más a un arte que necesita, ¿no? Apostar más por la parte negativa de la muerte que no por la parte luminosa de la vida? Considero que al final el arte contemporáneo es arte actual y los temas actuales son esos, ¿no? Son muerte, son vida, pero yo un arte ya buscando lo bello, buscando ese... pues no me interesa, sinceramente. Me interesa hacer política a través del arte y me interesa trabajar mi historia de esa forma, ¿no? He aprendido a empoderarme en toda mi experiencia vital, una experiencia vital muy complicada, cargada de... Ayer presentaba un libro que era Los pequeños brotes en Madrid, con Leticia Dolera, y el libro es justamente eso, son pequeños brotes en los que hablo de todas estas experiencias, ¿no? Pues marcadas por el abuso sexual, marcadas por el maltrato, mira, ahí está el libro. Y en ese libro lo que hablo es un poco pues cómo al final, a través de esos pequeños brotes, que la palabra brote puede ser buena y puede ser mala, o puede ser mala según cómo se entienda, según aquí habría que entrar en el debate de la enfermedad mental, ¿no? Que en este país está terriblemente maltratada. Y en estos brotes pues lo que hago es poder explorar en cada uno de ellos estos procesos vitales que al final hacen que sea quien sea, que viva como viva y que pueda empoderarme también en el proceso de la muerte, que yo entiendo que tú se te ha escapado un poco. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque intento entenderte, yo soy muy poco amigo del martirio, ¿no? Creo que el martirio es... creo que es una lectura equivocada de... Bueno, has sido un colegio de curas, me has dicho antes. De la complejidad. Yo vengo del colegio de curas, y por eso creo que el martirio... Hay gente que ve mucha estética en el martirio, ¿no? Y a mí se me escapa un poco, ¿no? Pero fíjate, me llama un poco la atención y también te quiero preguntar por ello. En el momento que haces arte político, el arte político es propositivo y busca de alguna manera transformar en alguna dirección alternativa lo existente, porque si no, no sería político. Y por tanto, de alguna manera hay una teleología en lo que tú planteas. Es decir, tú no haces política para empeorar las cosas, sino que en el momento que haces una política crítica, lo que buscas es algún elemento de emancipación y por tanto tienes un elemento de construcción positiva. Y por tanto tienes un elemento de optimismo en el planteamiento. Y el optimismo se cierra, ¿no?, con el hecho de la muerte y por tanto la muerte es como la brigada suicida de La vida de Brian, ¿no? Están bien, pero al final es hacerle gilipollas, ¿no? Y por eso te decía que un arte, ¿no?, que emancipa, un arte político emancipa, ¿no? Mientras que un arte que igual no emancipa es un arte político pero reaccionario.
Te explico claramente. Yo tengo una enfermedad mental, tengo un montón de cosas en mi vida que considero que para mí no va a haber nada más emancipador que la muerte. Entonces yo lo voy a vivir así, lo voy a ver como el proceso, probablemente el regalo más grande de mi vida, por el día a día que vivo y por esa obligación de haber nacido. Entonces, bueno, yo sí que lo voy a volver, o sea, lo veo, ese día lo estoy esperando con mucha ansia. A ver, la risa es revolucionaria. Bueno, sí, también. Tengo proyectos de risa, ¿no? El de Donald Trump, que me querían echar del país, pues ese... ¿No sabes? Me tatué Make America Great Again en el ano, en Chicago. Sí. Bueno, tengo piezas más divertidas también. Intento un poco tocar todos los ámbitos. Se enfadaría el señor del flequillo naranja. Se enfadó. Es bonito enfadar al poder, a ver. Bueno, es parte del trabajo artístico, ¿no? Yo espero que vivas muchos años para seguir enfadando al poder. Bueno, viviré lo que haya que vivir. Que así sea, pero ojalá nos regales durante mucho tiempo la posibilidad de disfrutar contigo de que le hayas tocado los cojones al poder. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Gracias a ti, Juan Carlos, y aquí estamos. Gracias. Que muchas gracias, le decíamos a Abel, ¿no? Que tenga cuidado porque la jerarquía eclesiástica hay mucho Caín al que le gustaría ver, ¿no? Arder en la hoguera a gente como él. Y si es verdad que se decía en sus tiempos que la iglesia que más luz daba era la iglesia que pagaba la factura de la luz, pues Lolo, danos tú un poco de luz a este programa. Españoles. Franco. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. ¡Viva España! Pues resulta que el sábado pasado, después de muchos dimes y diretes y de muchas presiones hasta el último instante, incluso después, Ada Colau ha sido reelegida como alcaldesa de Barcelona. Un acto de investidura en el que quiso estar presente, aunque solo fuera de manera testimonial y a través de Twitter, Juan Carlos Girauta, uno de los antihéroes más casposos y conocidos del universo Ciudadanos, que no pierde ninguna ocasión para, no sé, lanzar sus esputos que llenan de ruido y de fealdad cosas que podían ser un poquito más empáticas. Vamos, que un selecto grupito de amigos del capital y defensores del IBEX 35 como Ciudadanos tiene que dictar a los demás dónde tenemos que ver, no sé, la alegría o la tristeza. Bueno, pues cuando todo el mundo pensaba que la atención de este cantamañanas estaba centrada ese día en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, llegó y puso el siguiente mensaje: no hay nada peor que Ada Colau. Bueno, la ventaja de ese mensaje es la sencillez, porque lo malo, si breve, pues menos malo. Ay, querido Girauta, claro que hay cosas peores que la alcaldesa de Barcelona. Podríamos citar cientos, miles de cosas de tu partido, pero para no extendernos vamos a quedarnos con un top 5 de lo más repugnante de tu partido, que quizá te lo podrías haber aplicado antes de intentar echar una cortina de mierda en un acto que la mayoría de los barceloneses han celebrado con alegría. En el número 5, vuestro concepto del feminismo, porque no veis una mujer, veis vientres de alquiler. En el número 4, vuestro liberalismo económico, porque no veis a un trabajador, veis a un esclavo. Ahí es verdad, os da igual que sea o no sea español, siempre y cuando rinda muchas horas y por muy poquito dinero. En el número 3, vuestro modelo de España. No veis una España plurinacional, que es la que, si estudiarais un poquito de historia y no consultarais solamente Google, pues podríais entender. Pero claro, sois más de la España una grande y libre. Y tengo que recordaros que cuando lo de las pesetas del franquismo y se decía aquello de que España era una grande y libre, los españoles decían sí, una. Porque si hubiera otra, nos iríamos todos a la otra. En el número 2, vuestra homofobia. No veis un gay, no veis una lesbiana, no veis una persona trans, solo veis enfermos que necesitan terapia, por supuesto, terapia en una clínica privada. Y en el número 1, vuestra política de pactos. No veis en Vox un partido de extrema derecha. Malditos europeos, maldito Macron, que está regañándoos por juntaros con este tipo de cuestiones. Vosotros, en cambio, solamente veis poder y la manera de disputarle la hegemonía al Partido Popular en la derecha, aunque sea yéndos a la extrema derecha. Vaya viajecito. Lo único bueno, Girauta, es que regresáis a los de Libertas, aquellos tipos de extrema derecha con los cuales ya fuisteis en una ocasión a Europa. ¿A qué? Pues a hacer el facha. En fin, que hay muchas cosas peores que Ada Colau y solamente hace falta un poquito de honestidad. Y de esos Ciudadanos ahora mismo, con tantas mentiras a vuestros votantes, pactando
Con Vox, de eso andáis escasitos. Sao Girauta.